O sea, le dejamos una consulta a Fernando atendiendo 100% lo que él dice con respecto a las policías, ¿no? Escuchándolo con atención y poniendo en la mesa que es un tema que hay que conversar, que hay que dialogar, que hay que revisar. Pero también hablando de la Fiscalía, por ejemplo, le preguntábamos si es lógico que nadie fiscalice a los fiscales, por ejemplo. Fernando. Bueno, yo creo que tiene que haber, o sea, el Ministerio Público funciona como un servicio público y eso significa que los fiscales están expuestos a la fiscalización de los superiores, etcétera, y tiene que responder y puede ser fiscalizado por la Cámara, etcétera. Entonces habría que ver si eso necesita revisión. Yo no soy experto en este tema preciso, pero mi impresión es que el nudo principal, no el único por cierto, pero el nudo principal está en las capacidades investigativas de la policía. Y la explicación, creo yo, se reconduce a algo que yo le escuché en los medios de comunicación hace un par de años decir al exministro del Interior, José Miguel Insulza, cuando dijo que desde 1990 las Fuerzas Armadas y Carabineros se habían mandado solas. Entonces tenemos una policía que se ha mandado sola, porque desde 1990 en realidad significa desde 1973, ¿no? O sea, tenemos una policía que se ha mandado sola por 50 años y el resultado, bueno, es algo parecido a lo que estamos viendo. Uno habría esperado que tuviéramos una política capaz de enfrentar, de decir, no es esta la policía que Chile necesita, es esta otra. Interior, pero Fernando, eso es lo que no tenemos. Insulza fue ministro, o sea que cuando él fue ministro del Interior y estaba a cargo de las policías se mandaban solas. Claro, pues eso fue lo que... no estoy diciéndolo yo, lo dijo él. Lo dijo él. No, por eso le digo, pero también, reconocimiento de alguna manera basta de echarle la culpa al empedrado. Porque fue el reconocimiento que hizo Insulza. A propósito de todo el escándalo de las policías, el fondo en un mea culpa, que puede ser un poco, ahí cada uno juzga si cuánto cree ese mea culpa o no, pero él dijo que siempre y que lo que pasa, claro, que los gobiernos, concertación, nueva mayoría y derecha, dejaron que esto ocurriera y lo dejaron hacer. Si esto lo reconoció toda la clase política, que finalmente... Hay una pregunta, Fernando, lo que decía, yo escuché a Paula Narváez... ¿No era tan Panzer entonces? No, era... Exactamente. Era puro sobrenombre, ¿no? Claro, es que todo, al final, ahora estamos enterándonos de tantas cosas. Bueno, y además que nosotros también como ciudadanos éramos más ingenuos también, pues si ahora nos hemos ido enterando de tantas cosas, como dice Julio, o nos veíamos, no sé. Pero lo que decía Paula Narváez como una propuesta era que había que tener una autoridad civil porque el Ministerio de Defensa no es, porque las policías funcionan solas, que había que tener una autoridad civil que de verdad estuviera al interior de las policías con autoridad completa. Finalmente, que las decisiones de gasto, de reestructuración de la formación de las policías, etcétera, no podían resolverlas las policías solas, sino que aquí tenía que estar el poder civil, de alguna manera, a cargo de esto. Fernando, y al tiro le damos la palabra a Camila. Sí, o sea, no nos olvidemos el origen de todo esto. O sea, al principio, Carabineros dependía del Ministerio de Defensa. O sea, ni siquiera el Ministerio del Interior tenía control sobre Carabineros, porque eso fue una herencia de la dictadura, o sea, hay que decirlo. Y después, claro, 30 años después habría esperado la capacidad de hacer algo distinto. Y yo creo que el hecho de que no se haya podido avanzar en esa materia y que entonces los gobiernos hayan tenido que responder con medidas, en el fondo, para la galucha, ¿no? Vamos a aumentar Carabineros, lo cual significa aumentar rápidamente Carabineros. El número de Carabineros significa bajar los estándares de formación de los Carabineros. Vamos a facilitar el control de identidad. Todo eso son medidas poco eficaces, pero muy visibles, ¿no? Muy buenas, dan muchos titulares. Y entonces, claro, los gobiernos hacen eso. Entonces, por cierto, yo creo que Chile necesita una policía que esté totalmente sujetada al poder civil y a la responsabilidad ante el poder civil. Entonces, que Chile necesita una policía distinta, y una idea como la que, Monse, tú decías, yo creo que es parte de esa policía que Chile necesita. Pero también sabemos, y lo sabemos por experiencia, que la política que conocemos no va a ser capaz de hacer eso. Por eso es tan importante tener una política que pueda enfrentar los problemas y solucionarlos, y que no giremos en banda por años o décadas discutiendo cuestiones mientras las personas sufren las consecuencias. Y eso tiene que ver con el rechazo que ha recibido la política institucional en estas 3 ocasiones que yo mencionaba, el último el fin de semana pasado,
y la expectativa, no de que los problemas se van a solucionar al día siguiente por arte de magia, no, de que la nueva Constitución va a servir para crear una política en que el que dice algo, el que promete algo, se hace responsable de hacerlo y sufre las consecuencias de incumplirlo. Eso es lo que tiene que pasar. Camila, que estaba ahí levantando el... Sí. Además que se tiene que ir, parece, Camila. Sí, bueno, primero decir y responderle a Fernando, cuando uno dice cómo actúan los parlamentarios en una comisión o en la Cámara o los senadores, y uno los dice sus actitudes, no es decir que sean malos, que sean tontos, es decir la verdad. A Fernando probablemente no le gusta que uno diga cómo actúa la izquierda, la oposición acá en el Congreso, pero son hechos objetivos y están las discusiones y usted la puede seguir cuando quiera por el canal de la Cámara, se transmite también, ¿cierto?, a través de Internet, usted lo puede seguir y puede ver la actitud. Yo no estoy haciendo juicios de valor. Ellos tendrán sus razones, pero son hechos de la causa y por eso ese proyecto de la Defensoría de las Víctimas no avanzó. Ahora, decir que las policías se mandan solas, por favor, ¿para qué está el ministro entonces? El ministro incluso se puede acusar constitucionalmente, el ministro del Interior, por cómo actúan las policías, de quién dependen. Entonces, decir que no hay responsabilidad, que ellos se mandan solos y que nadie responde por ello, eso es falso, no es así. Ahora, si un ministro cree que no hizo bien su pega, como fue el señor Insulza, que decía que se había mandado sola, bueno, eso será porque él fue un mal ministro. Pero no venga a decir acá que acá las policías se mandan solas y que el poder civil o político, como se le quiera denominar, el Ejecutivo, no tiene ninguna injerencia. Las policías reciben órdenes del ministro del Interior y del presidente de la República que esté de turno. Acá no llegan y se arman planes y salen a la calle, cada uno hace lo que le parezca, no. Ellos obedecen a un plan, efectivamente, donde dependan del presidente de la República. Y recordemos que han sido ministros acusados constitucionalmente por precisamente también el actuar, por ejemplo, de las policías. Entonces, decir que ellos no tienen una sujeción al poder civil es una mentira absoluta. Si Insulza o quieran decirlo e tratar de instalar esa realidad, está mintiendo porque no es así. Y nuestra legislación es súper clara. Ellos dependen del ministro y del presidente de la República. ¿Qué opina Fernando? Igual que las Fuerzas Armadas. Para que al tiro sería bonito vivir en el Claudio, pero que le responda ya que no están de acuerdo. Yo simplemente diría que sería bonito vivir en el país de la diputada Flores. Me faltó una cosita. A ver, no, pues, vive en el mismo país que el mío, pues, Fernando, en el mismo. Somos todos chilenos. Que a usted no le guste lo que yo piense es su problema, pero es la realidad. Y usted es abogado y constitucionalista, según entiendo. Entonces, no puede desconocer la legislación. O sea, si usted está desconociendo la legislación, ¿qué nos espera cuando vaya a escribir la Constitución? ¿Me va a decir que es mentira, acaso, que no dependen del ministro del Interior o del presidente de la República? ¿Me va a decir que eso no es así? ¿Que no está establecido en nuestro ordenamiento jurídico? ¿Qué le responde usted a esas mismas policías que detienen muchas veces decenas de oportunidades a delincuentes y que vuelven a quedar libres? ¿Eso es culpa de las policías también? ¿No es culpa de los jueces que dejan en libertad en múltiples ocasiones a delincuentes que vuelven a reincidir, que vuelven a matar, a violar, a robar? Eso no es culpa de las policías, Fernando. Y ellos, te insisto, que tú vengas a decir que no responden al gobierno, al ejecutivo que esté de turno, es una mentira. Fernando. Bueno, yo no he dicho que no haya una regla que dice que deben responder. Eso sí existe. Simplemente que esa regla en los hechos no funciona. Y entonces lo que hemos visto han sido espectáculos de montajes hechos por las policías, de corrupción de las policías, de violaciones de los derechos humanos de las policías, y cuáles han sido las grandes responsabilidades que ha habido como consecuencia de eso. Entonces yo entiendo el discurso de la diputada. La diputada hace un cálculo de cuál es el discurso fácil y simple que se puede transmitir en matinales con una actitud bien condescendiente con las personas que están mirando, y entonces da el discurso más simple posible y dice, por supuesto, yo no hago juicios morales, solamente decir digo la verdad para ti es decir un discurso fácil, yo decir no la hago verdad. Yo no hago juicios morales, dice ella. Yo solamente digo que este problema se podría solucionar si solo hubiera voluntad. Y no hay voluntad. Entonces, bueno, que cada uno saque su consecuencia. Yo creo que la cuestión es un poquito más compleja que eso. Yo creo que las personas que están mirando pueden darse cuenta de que la cuestión no es tan simple como esa. Han visto los montajes, la corrupción, las violaciones de los derechos humanos hechas por la policía, y entonces, bueno, que cada uno saque sus consecuencias. No es una cuestión de mentira o verdad, es una cuestión de tratar de encontrar la explicación más adecuada, la mejor explicación del problema, en vez de
hacerse una pasada diciendo, mire, la izquierda quiere aquí, quiere allá, lo que pasa es que usted piensa eso porque ustedes son de izquierda, a la izquierda no le interesan los problemas de las personas, y están dispuestos por razones de cálculo político a dejar vamos a ir a Claudio. Olvidarse de los problemas de las víctimas. Pero en la práctica, Fernando, en la práctica, tenemos una familia que no tiene dinero para pagarle a un abogado. Tenemos, ¿no es cierto?, que nos escriben la misma gente, las mismas personas que trabajan con las víctimas, nos dicen funciona como un consultorio. La víctima tiene que venir de la casa, tomar el Transantiago, bajarse, si no hay locomoción, tomarse un taxi, ¿no es cierto?, ir a un lugar lejano, tener plata después para almorzar por ahí y esperar que la atiendan en el lugar de las víctimas, como un consultorio. No va, o sea, tenemos todo un sistema que no protege a las víctimas. Empezó esta conversación porque le planteamos a la diputada, pero ¿por qué no nos ponemos de acuerdo en algo tan, perdón que lo que voy a decir, pero en algo tan fácil de ponerse de acuerdo como es que la gente más humilde de este país, que le asesinan a un familiar, no pueda tener una colaboración, una ayuda, un abogado, una persona que trabaje con ella, que la acompañe psicológicamente? Nada más. Una persona que ve muerto a su hijo, que ve muerto a su sobrino, lo que estamos viendo. Y al parecer no logramos ponernos de acuerdo en esto. Y eso para los ciudadanos, independiente de que le busquemos las causas en el derecho romano, para los ciudadanos es muy fuerte, es muy... Claudio, no sé si usted me lo va a entender, eso para la gente genera mucha distancia. ¿Cómo nos vamos a poner en una cosa tan esencial como esta, Claudio? Mira, yo estaba pensando, a raíz de la conversación que me aprovecho de saludar a Fernando y felicitarlo también por su triunfo del domingo. Mira, yo tengo la impresión de que sin duda alguna requerimos una reforma profunda de las policías, especialmente carabineros. Eso ya se ha dicho. Creo que el problema no es solamente de un carabinero o de una manzana podrida. Aquí hay una cultura que lamentablemente se ha extendido, y ahí están los casos de Huracán, de Catrillanca, el Paco Gate. En fin, recordemos que cuando volvimos a la democracia hubo que intervenir la Policía de Investigaciones, que hoy día creo que tiene un tremendo nivel profesional. Bueno, eso no hay que descartarlo a nivel de carabineros. Ahora, volviendo al caso particular, yo tengo un problema con la diputada, no en el sentido de que no haya que legislar sobre esta materia, sino que muchas veces las soluciones están al alcance de la mano y requieren de gestión, requieren de voluntad política, no requieren de nuevas leyes. Casi como que mandar un proyecto de ley al Congreso es como tirar un volador de luces. Voy a ponerte 3 ejemplos. Primero, la distribución de carabineros en las distintas comunas de nuestra región y del país. Todos sabemos que hay un carabinero cada 500 habitantes en Vitacura y hay uno cada 1.500 en comunas populares. ¿Eso requiere ley? No requiere ley. Requiere voluntad política de asumir la igualdad en la distribución del personal policial. Segundo ejemplo, el sistema, el Banco Unificado de Delitos. Usted sabe que se ha inaugurado 3 veces, por ley, la ley está. ¿Qué significa? Que todos los delitos de la Corte Suprema, de la Fiscalía, de Carabineros y de la PDI va a estar en una base de datos. ¿Sabe lo que pasa? No funciona. ¿Por qué? Porque ninguna de las instituciones pone sus antecedentes para compartirlo. ¿Requiere eso una nueva ley? No. No requiere ley, requiere la voluntad política y la fiscalización de que se implemente. Y la tercera es el control de armas, que sin perjuicio que se cambie la ley, que también hay una ley en el Congreso, bueno, aplicar lo que tenemos hoy día ya sería bastante. Hoy día tenemos repartido el sistema de control de armas y la verdad es que da lo mismo. Mira lo absurdo, en Chile tener un permiso de circulación requiere una renovación al año para tener un auto, pero tener un arma nadie te lo fiscaliza y no la renuevas nunca. Entonces yo de verdad siento que creer de que todo pasa por la ley, inclusive el tema que estaba hablando tú, Julio César, respecto al tema de la protección de las víctimas. Hoy día hay un mandato legal para que la Fiscalía proteja a las víctimas. Entonces, ¿requerimos de verdad una nueva ley o hay que exigir que la Fiscalía haga bien su pega? Entonces, ojo con el tema. Yo no estoy en contra de las reformas legales porque hay que hacerlas. La reforma Carabinero es una de ellas. Pero hay muchas decisiones que no pasan por nuevas leyes, pasan por voluntad política y por fiscalización. Y en materia de seguridad, que es la primera prioridad de nuestra región y probablemente del país, este es un tema que simplemente la gente lo tira al Congreso, que se peleen los parlamentarios y mientras tanto no hacemos la pega. Eso me parece